Continuamos en Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan es un programa que agrega valor, un programa donde tenemos un diálogo fluido con los invitados y, como dice una colega mía, nada más rico que una buena conversada. Estas conversaciones acompañan a las personas y les dejan enseñanza. La radio debe cumplir unas misiones como informar, distraer, acompañar, pero también enseñar. Que un oyente diga, oiga, me acompañaron, me distraje, pero además aprendí algo. Eso es fundamental. Entonces, vamos a desarrollar una entrevista con Andrea Castro Latorre, politóloga especialista en alta dirección. Bueno, Andrea, bienvenida a Líderes que Enseñan. Y como le decía, aquí la idea es conversar, formular preguntas y con esas respuestas se va enriqueciendo el conocimiento de los oyentes. Por ejemplo, ¿qué hace una politóloga? Es decir, porque uno dice, bueno, un médico pues opera, un odontólogo trabaja en los dientes y las muelas, un arquitecto hace edificios, pero cuando a mí me dicen un politólogo, ¿qué hace un politólogo? Bueno, pues primero que todo un saludo muy especial a los oyentes, un saludo muy especial, Germán, para mí un honor poder estar con una persona con tanto reconocimiento en nuestro país y en el mundo. Y pues un politólogo es quien estudia la ciencia política. Infortunadamente, cuando nosotros nos hablan de política, en nuestro país y también en varios países del mundo se tiene estigmatizada la profesión como tal. Además porque en algunas ocasiones se convirtió solo en un oficio y no en el estudio profundo y científico de lo que debe ser la ciencia política. Obviamente la ciencia política como ciencia tiene una profunda análisis con relación a lo que son las relaciones de poder, todo lo que obviamente confluye en los sistemas políticos y sociales y cómo se debe garantizar que nosotros como ciudadanos, como seres sociales, podamos interactuar de manera organizada en este aparato que nosotros llamamos Estado. Es eso realmente como lo que nosotros realizamos como tarea, no solamente analizamos, también actuamos y obviamente hay varios enfoques en la tarea de la ciencia política. La administración pública, la teoría política, las relaciones internacionales y pues yo soy de la Universidad Nacional de Colombia, orgullosamente. Mi enfoque siempre fue el de la teoría política y la administración pública y es precisamente en ese campo en donde me he venido desempeñando desde hace varios años. Bueno, la Universidad Nacional de Colombia es una de las más importantes universidades de América Latina. Es decir, eso está, de hecho en Colombia siempre está ubicada entre las 3 o 4 universidades más importantes, en muchos momentos como la primera universidad compitiendo muy de cerca con los Andes. Ahora, en el tema de las universidades, ¿cuál es la primera o cuál es la segunda? Pues eso es un poco relativo porque hay unas universidades más fuertes en unos temas que otras en otros temas. Pero ser de la Universidad Nacional de Colombia, todo un honor. Así es, todo un orgullo, además porque hemos trabajado para ser la conciencia crítica de la nación y digo hemos porque obviamente me siento parte de mi universidad. Tuve la fortuna también de trabajar allí durante 7 años con el Instituto de Investigaciones Jurídico-Sociales de la Facultad de Derecho UNIJUS y es precisamente el enfoque en investigación lo que hace que la Universidad Nacional de Colombia sea la mejor universidad de Colombia. No, obviamente lo digo con orgullo y también con humildad, pero pues efectivamente el enfoque de investigación, de semilleros de investigación, el trabajo y el gran esfuerzo que hacen docentes y estudiantes para no perder obviamente el trabajo investigativo es lo que hace que la universidad esté en los mejores estándares de nivel mundial. Sí. Ahora, todas las cosas importantes definitivamente tienen que ver con la política, es decir, realmente los políticos son los que deciden el destino de un país o el destino del mundo. Qué importante que haya buenos políticos, ¿no? Hay una cosa
que es dramática, Andrea, y tiene que ver con cómo una sola persona puede arreglar un país y cómo una sola persona puede acabarlo. El caso lo tenemos aquí al lado, lo tenemos en Venezuela, cómo una sola persona que tiene el poder puede acabar con un país. Y ocurrió con Chávez. ¿Qué ocurre? Llega una persona que infortunadamente, es decir, en un país, un gobernante puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera en el sentido de puede favorecer muchísimo más a las personas de más bajos recursos, puede destinar el gasto más a una cosa que a la otra, más a la educación que a la otra. Lo único que una persona no podrá hacer es atacar a la empresa privada. Porque cuando se acaba la empresa privada, se destruye todo. Se destruye el empleo, se destruye la riqueza, se fugan los capitales, etcétera, etcétera. Pues yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra cultura política y con los sistemas políticos que tenemos en América Latina. Efectivamente, Venezuela viene de una tradición de muchísimos años de dictaduras que obviamente tienen que ver mucho con también esa cultura que es arraigada en nuestro país vecino. Eso no solamente ocurrió en Venezuela, venimos con también ese tipo de problemáticas en el cono sur de América Latina, pero creo que realmente la dificultad y la gran situación que nosotros debemos analizar cuando hablamos de ese tipo de liderazgos está en precisamente la falta de cultura política que tenemos. No, de hecho, Max Weber hablaba precisamente de cómo hay ciertos líderes o ciertas características de los líderes a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, estamos esperando siempre que llegue alguien a resolverlo todo y a veces le damos esa capacidad o de resolver o de acabar con todo. Las verdaderas democracias existen cuando nosotros tenemos la capacidad de ejercer nuestros derechos y además de conocerlos. Cuando una persona tiene su cédula y tiene la capacidad de incidir y de decidir, es cuando realmente estamos hablando de una democracia. No estoy hablando solamente del ejercicio del voto, sino del voto a conciencia, del voto informado, pero pues lo que vemos en nuestra cultura política es que infortunadamente eso no sucede. Muchas personas son abstencionistas, muchas personas votan por otras consideraciones que no tienen que ver directamente con los fundamentos de una campaña, de un programa de campaña, y es donde vienen precisamente esas desilusiones que se generan más adelante. Cuando un líder, ya sea denominado populista o uno que habla precisamente del enfoque neoliberal, en fin, pues obviamente puede llamar adeptos con muchas estrategias de marketing político que se usan actualmente y en las que obviamente a veces no, de ninguna manera los ciudadanos están ejerciendo ese deber real que tienen de decidir informadamente. Esa es la problemática en los sistemas políticos latinoamericanos en general. Debemos no esperar que una persona venga a solucionarlo todo. No podemos permitir que seamos tan frágiles en nuestra estructura de sistema de gobierno y sistema de articulación estatal que cualquier persona venga a tumbarlo todo, que fue el ejemplo que tú colocaste. Debemos tener la suficiente garantía de control político, la suficiente garantía de incidencia de derechos para que los ciudadanos tengan esa posibilidad de frenar ese tipo de cosas que suceden. No en todos los países de América Latina sucede lo que ha sucedido en algunos países como el nuestro. Hay países en los cuales la ciudadanía quita y pone presidentes antes de que acaben procesos electorales o tiempos específicos de gobierno, porque no cumplieron con sus promesas de campaña, porque no cumplieron con sus programas de gobierno. En cambio acá generalmente nos quejamos mucho en las redes sociales, pero no actuamos. O actuamos desmedidamente, con violencia, pero sin incidencia real en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, con el desarrollo de nuestras, obviamente de nuestras posibilidades y mecanismos reales para la participación ciudadana. Correcto, bueno, acá leyendo en su experiencia profesional, gerente Casas del Consumidor de Bogotá, Red Nacional de Protección al Consumidor, Superintendencia de Industria y Comercio, Casas del Consumidor en Bogotá. ¿Qué es eso? Yo realmente no había escuchado lo de Casas
del consumidor en Bogotá? Fue un proyecto muy bonito en el que tuve el honor de participar. Llevar los servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio a todas las localidades de Bogotá. No tener esa entidad lejana, sino esa entidad cercana en la cual cualquier ciudadano que tenga una situación problemática de relaciones de consumo, cuando hace compras, cuando no le responden por la garantía, cuando se siente realmente afectado en sus derechos como consumidor, pueda acceder de manera cercana a un punto de atención cerca generalmente a su alcaldía local y pues precisamente así como tú lo dices, muchas personas no conocían este servicio. En su momento pudimos llegar a más de 50.000 personas acá en Bogotá y pues obviamente fue muy satisfactorio poder ver que muchas personas que veían perdido su dinero por algunas relaciones, como lo digo, transaccionales con algún proveedor, con alguna persona con la que tuvo obviamente una compra, pues pudieron recuperar su dinero. Entonces creo que las entidades estatales y los servidores públicos estamos precisamente para llevarle a la ciudadanía la información, para llegar a las calles, para llegar a las viviendas, a los barrios y explicarles realmente cuáles son sus derechos y cuáles son las rutas de atención que facilita el Estado. No es solamente que la entidad se quede allí como un espacio en el que solamente se recepcionan quejas, sino que haya una articulación muy cercana y pues muy evidente para solucionar problemáticas en la ciudadanía. Ese fue el proyecto en el que participé, que todavía sigue activo y en el que realmente crecí mucho profesionalmente. ¿Quién la acompaña hoy acá en el estudio? Me está acompañando Diana Castro, que es mi mano derecha, es mi compañera desde hace mucho tiempo en lo profesional y en lo personal, porque es parte de mi familia, porque es muy importante para mí en términos también de ese crecimiento profesional que he tenido. Hemos siempre sido muy unidas, somos muy buen equipo, ella es administradora y pues yo soy politóloga y pues obviamente yo también me he especializado en temas de alta dirección del Estado, de administración financiera y pues nos ha servido mucho también la parte profesional para unirnos. Claro. Ahora, a propósito de lo que se mencionaba sobre el acercamiento de las personas a la Red Nacional de Protección al Consumidor, cuando usted es cliente, ¿a usted qué le gusta y qué le molesta? Cuando usted es cliente, ¿a usted qué le molesta del tema del servicio al cliente y qué le molesta del tema de la venta? Bueno, lo primordial, obviamente que cuando uno va a algún establecimiento y quiere acceder a algún servicio o algún bien, lo primordial es que a uno le informen claramente cuáles son las condiciones de ese bien o servicio. Cuando a uno no le informan, pues obviamente desde un principio prácticamente lo están engañando. Entonces, lo que está establecido en la norma es que es necesario que se le informe a la ciudadanía exactamente qué es lo que está comprando, que se le den las opciones reales en cuanto a la ley, por ejemplo, para solicitar una garantía, en fin. Entonces, lo que yo siempre espero en cualquier situación es que a mí me informen realmente qué es lo que estoy adquiriendo. Que sean claros cuando me hablan de políticas de cambio, que sean claros cuando me están hablando de políticas de garantía. A veces uno va a algún sitio y le dicen es que yo no le doy la garantía porque no me trajo el recibo de compra. La norma no establece eso. Y adicionalmente hay algo que llama computadores y ahí deben saber si usted compró eso ahí o no lo compró. Así es, pero todavía hay algunos comerciantes que tienen ese lío. No quieren, o sea, le ponen trabas a la ciudadanía para poder hacer que accedan a sus derechos, es que es un derecho. Y además de eso, pues el tema del, como digo, la información, que yo pueda comprar un paquete de, por ejemplo, de un congelado y que a mí no me vendan hielo, me vendan realmente ese producto congelado y me digan realmente cuánto pesa. No que a veces nos pasa que compramos quienes somos amas de casa, creo que en algunas ocasiones nos ha pasado, o bueno, también hombres que les encanta el tema culinario, y que compramos unos camarones congelados y vemos que el paquete es grandísimo, cuando los llevamos a la casa y empezamos a hacer el proceso de descongelación, oh por Dios, qué desilusión. Eso sí definitivamente es lo más triste que hay dentro de relaciones de consumo, que a uno le mientan con el peso de algo, porque es finalmente algo que es básico. ¿Sí? Yo pago por obviamente poder consumir algo y pues lo mínimo es que por lo menos me digan realmente cuánto pesa. O lo que ahora decimos hay muchos memes y chistes con relación, por ejemplo, a los paquetes de papas, que hablan que son llenos de aire, que ya no tienen papas.
Entonces, hay muchas estrategias obviamente de mercadeo, estamos en un mundo globalizado que obviamente vive mucho de la apariencia, del marketing, y pues obviamente muchas industrias aprovechan eso para a veces engañar un poco el ojo, ¿no? Lo importante es que nosotros, si estemos con la vista muy aguda, es precisamente en los datos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir ciertos bienes y servicios. Claro. Ahora, hay un experto mundial de servicio al cliente que se llama Paul Thiem. El doctor Paul Thiem da unas enseñanzas muy importantes. Por ejemplo, dice el doctor Paul Thiem, solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y yo creo que incluso eso funciona hasta para una empresa política. Solo sobrevivirá un restaurante si mantiene clientes habituales, una lavandería tiene que mantener clientes habituales, un banco clientes habituales, porque realmente hoy lo que hace una empresa lo hacen las demás. Lo que hace un banco lo hacen 40 bancos. Lo que venden en un restaurante lo venden en miles de restaurantes. Entonces hay algo que está haciendo la diferencia, que es el servicio. Pero dentro de ese servicio está también lo que tiene que ver con la atención postventa, que es cuando le responden a las personas. En Estados Unidos se hizo un estudio que dice que un cliente insatisfecho en Estados Unidos le cuenta a 10 personas más acerca de la mala experiencia. En Colombia hicimos la investigación y le cuenta a 20. Somos más comunicativos, por no decir chismosos. Pero hay otro dato que es un dato dramático para cualquier persona que tenga una empresa. Es dramático, dramático. Dicen los especialistas que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Lo que tiene que hacer una persona que esté escuchando este programa y que tenga un negocio es conservar a sus clientes. Y a sus clientes los conserva cuando le vende productos de calidad, cuando no los engaña, cuando les da un buen servicio postventa, cuando les vende a un precio justo. Porque ahora los clientes satisfechos también cuentan de su buena experiencia. Por eso yo digo que el mejor vendedor que puede tener una empresa es un cliente satisfecho, porque el cliente siempre sale a recomendar esa empresa. Y hay algo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay una competencia, pero pues de todas maneras, cuando todos los productos son tan parecidos, el que se va a quedar con los clientes es el que les preste un mejor servicio. Así es, fidelizar realmente es la clave. La experiencia de servicio también es la clave. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en el sector privado estando muy jovencita en mi época de universidad, con un banco que ya, no sé si lo puedo decir, un banco que ya no existe, que era Conavi, y allí solo trabajábamos mujeres. Y obviamente el éxito de Conavi llegó a ser el segundo banco más importante de Colombia en su momento. No era porque el banco fuera muy grande, sino por la experiencia de servicio que ofrecía Conavi, la experiencia de servicio. Y no sé si se acuerdan de la abejita, de la sonrisa. Claro. Entonces, obviamente, a nosotros como funcionarios nos enseñaban precisamente a eso, a la calidez, a la cercanía. Y creo que eso es algo que realmente también, ahorita cuando me preguntas que qué es lo que yo busco cuando voy a algún sitio y que quiero conocer o tener algún producto o servicio, pues obviamente la calidez es clave. La sensación que uno tiene de cercanía con una persona que le está ofreciendo un servicio a uno, pues obviamente genera una mayor posibilidad de que uno lo adquiera. Y pues obviamente eso creo que aplica para muchos temas de relaciones humanas, ¿no? Lo básico es poder obviamente fidelizar, garantizar lo que tú dices, no mentir, dar un excelente servicio, pero además de eso garantizar que se utilicen las herramientas pertinentes para poder fidelizar. Ahora, en Colombia se da relativamente un buen servicio al cliente. Yo he viajado por muchos países y hay países donde no se da un buen servicio al cliente. Por ejemplo, yo estuve en el Ecuador, me hicieron una entrevista en un programa radial y en una revista. Y me dijo la directora de la revista, no, ay Germán, ¿sabes qué decimos aquí en el Ecuador? Le dije que acá en el Ecuador decimos, si quiere que la atiendan bien, vaya a un negocio de un colombiano. Porque ella misma aceptaba, decía el servicio. No sé cómo será en esta época, pero me dijo en ese momento que el servicio no era muy bueno. De hecho,
Me dijo, me pasa permanentemente, Germán, que yo voy a un almacén de zapatos y le digo a la niña, hágame un favor, muéstreme esos zapatos que están en ese estante, y la niña le dice, si los va a llevar, se los bajo. Exactamente, pues imagínate, eso es muy triste. Pero hay zonas del país que se caracterizan especialmente por esa calidez, por esa cercanía y pues obviamente eh, también pues hay muchas empresas que como te lo comentaba también con mi experiencia personal, pues se enfocan muchísimo en capacitar a la gente en estos temas. O sea, la calidad de atención al cliente obviamente garantiza un éxito rotundo en cualquier tipo de emprendimiento o en cualquier tipo de empresa. Claro, ahora alguien decía, trate a sus empleados como usted quiere que sus empleados traten a sus clientes. Así es, eso lo apliqué también en el sector público. Hay una teoría en administración pública que se llama nueva gerencia pública, que hay gente que no le gusta hablar del tema, pero creo que sin duda es muy importante en este momento para pues romper con la estigmatización del sector público. Cuando tuve la oportunidad de gerenciar en el sector público y especialmente en un espacio que era muy de servicio al cliente como la alcaldía local, yo le decía a todos los funcionarios cuando llegué en una reunión en la que estábamos haciendo empalme, yo necesito que ustedes atiendan a cada usuario como si fueran sus padres. O sea, cuando llegue una persona, piense que usted está atendiendo a su familia. Porque finalmente cualquier clase de servicio que podamos prestar siempre va a ser social. Siempre cualquier persona que venga a una entidad pública es porque realmente necesita ayuda y porque no quiero que alguna persona llegue a esta entidad sin irse con una respuesta. O sea, a pesar de que quizás no podamos resolver todas las inquietudes o que quizás no todas eran competencias dentro de nuestras funciones, que por lo menos quien se fuera con la tranquilidad de que lo atendimos bien, de que le dimos la información pertinente o de que quizás de una vez abrimos la ruta de atención de otra entidad que debía atenderlo sin estar, perdón la expresión coloquial, pero pimponeando a las personas. Entonces creo que el hecho de que uno genere como esa sinergia entre el ciudadano, el funcionario, que dentro de los espacios también de las entidades públicas haya mucho respeto entre compañeros, que no haya maltrato de jefes a subalternos, que entre pares puedan comunicarse de manera asertiva, pues mejora muchísimo la respuesta al ciudadano. Pero si a las personas las tienen trabajando, a veces la gente tiene estigmatizado al funcionario público y consideran que el funcionario es perezoso, que no hace, que demora las cosas. Obviamente habrá excepciones, claro, pero pues yo he tenido muy gratas experiencias en las entidades en las que he trabajado, gente supremamente juiciosa. Yo a veces llegaba a las 5 de la mañana a mi oficina y tengo que decir que ya había gente trabajando y comprometida, o sea, que le gusta su trabajo. Y había gente que llevaba a sus hijos los sábados a trabajar, porque también para mí era muy importante que ellos tuvieran su tiempo en familia, pero a veces decían, no, es que yo no quiero dejar esto pendiente. No, y eso a veces la gente no lo conoce. Sin embargo, pues creo que el ambiente el ambiente laboral que es de calidad también hace que haya una atención de calidad hacia los ciudadanos. Sí. Muy bien, entonces sí, definitivamente. Ahora, yo he dicho siempre, porque lo leí un día y me gusta repetirlo, que el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otro. Entonces, ayudarle a las personas es muy importante desde la profesión donde estén, ¿no? Y cuando alguien se acerca a una entidad, por supuesto que lo hace porque necesita que le ayuden. Así es, y creo que precisamente es esa calidad de servicio, esa voluntad de servir la que debería ser la primera competencia que pueda tener un funcionario público. Alguna vez leí una frase que decía que uno puede conseguir muy buenos profesionales en cualquier lado, pero seres humanos no es tan fácil conseguirlos. Y creo que no es que uno tenga que calificar si alguien es bueno o es malo, no es de hacer como digo yo, división, además porque es un tema subjetivo a veces, pero creo que generar espacios en los que las personas puedan también crecer como seres humanos dentro de las entidades públicas, que puedan ir escalando también dentro del proceso de méritos,
que no sientan a veces la frustración de, a pesar de que sean profesionales especializados o con maestría, y que sigan estando en los mismos cargos, sino que obviamente sí realmente la meritocracia tenga asiento realmente en nuestras entidades. Que ese conocimiento que a veces se ha adquirido y que obviamente ha hecho que muchas personas también tengan muy buenas capacidades, no solo en lo técnico, sino en lo emocional, sean compartidas en algunos espacios con sus compañeros, pero a veces tantas tareas al mismo tiempo, tanta presión, hace que muy buenos profesionales se pierdan, que generalmente quieran salir del sistema de lo público porque no se sienten a veces frustrados por no poder avanzar en sus agendas personales y profesionales. Entonces creo que es muy importante que se invierta en mejorar las condiciones de trabajo de muchos funcionarios, y por supuesto si alguien no está haciendo la tarea y si no está cumpliendo con su deber, si está tratando mal a la ciudadanía, pues obviamente que sí sea muy mal calificado y que realmente salga del sistema. En los países de Europa, yo tengo la fortuna también de haber estudiado en la Escuela de Administración, de Administración Pública, y hablaba con algunos profesores con relación a esto. En varios países de Europa ser parte del servicio público es un honor, ¿sí? Casi todas las personas que hacen parte del servicio público a veces ni siquiera tienen, digamos que algunas prebendas, o cómo decirlo más bien, como algunas cosas como las que tenemos en este país, que hay personas que tienen carros, escoltas, subsidiado el teléfono, subsidiado absolutamente todo, sino que por el contrario llevan muchos años trabajando con el sector público y se escogen a los mejores para que trabajen dentro del sector público, y por eso no cobran un valor adicional al que ya venían trabajando en el sector privado. Cada vez se paga muy mal el sector público, en algunos casos no, pero lo triste es que a veces sí hay personas que no tienen la capacidad técnica, que no tienen la disponibilidad de servicio, ni la disposición, ni la aptitud para poder trabajar dentro del sector público, y resultan siendo, digamos que personas que además de que tienen unos altos salarios, grandes pensiones, además acceden a muchas cosas que realmente no deberían ser. El servicio público es un orgullo, es un honor, pero también es un gran reto y una gran responsabilidad, y en ese sentido pues debemos defender mucho lo público. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea Esther Castro Latorre. Bueno, ahora tiene una aspiración electoral. Cuéntele a los oyentes de Radio Red de RCN cuál es esta aspiración e invítelos a que la respalden. De todas maneras, de sus reflexiones tan inteligentes, tan interesantes, de toda su sabiduría y su experiencia, a mí me ha dejado muchas enseñanzas, y por supuesto que a los oyentes también. Qué bello, muchísimas gracias. Pues yo quiero comentarles que nací en la localidad de Fontibón, tengo 38 años, y decidí desde hace más de 18 años trabajar en la localidad precisamente en procesos de capacitación y de formación ciudadana en temas de control político a la gestión pública, de control social efectivo, capacitando a líderes, a amas de casa, a líderes comunales y comunitarios. Y esa apuesta, digamos que me empezó a nutrir mucho más del conocimiento sobre la localidad. En el 2013 tuve el honor de ser alcaldesa de la localidad. Siento un profundo cariño por mi localidad, todavía resido allí, y por esa razón tomé la decisión este año de postularme dentro del Partido Verde, dentro de la lista que había de competidores para poder llegar a tener el aval en una consulta que hubo en el mes de junio. Gracias a Dios y como a la voluntad también de la gente pudimos obtener la mejor votación de una consulta del Partido Verde, la mejor votación histórica en la localidad. Obtuvimos más de 1000 votos en la localidad en esta consulta, y por ello soy en este momento candidata. ¿Por qué quiero ser candidata? Porque me gusta obviamente el ejercicio de lo público, me gusta obviamente también el ejercicio de lo político, porque fue para lo que me preparé. Yo tengo la experiencia para poder hacer una buena labor,
Y siento obviamente que hay muchos temas en los que falta también que conozcamos como ciudadanos cuáles son los alcances de cada uno de estos cuerpos colegiados. En la Junta Administradora Local se toman varias decisiones, pero dentro de ellas 3 de muchísima importancia y relevancia para la localidad y que se toman en los primeros meses en los que un edil se posesiona en su cargo. Lo primero es que los ediles son los que ternan al alcalde local, que después es designado por el alcalde mayor. Lo segundo es que el edil es el que discute y aprueba el plan de desarrollo local, es decir, que es quien decide de alguna manera o incide en la toma de decisiones de a dónde se va la inversión pública local durante 4 años. Y lo tercero es quien hace control político, no solamente al alcalde local, sino al alcalde mayor en todas sus decisiones, en aplicación de políticas públicas en lo territorial, es decir, que el edil debe verificar que todas las entidades cumplan con lo que deben cumplir dentro de la localidad. Es obviamente el vecino, el que está cercano a la comunidad, el que conoce las problemáticas. Y pues obviamente estoy poniendo a consideración mi hoja de vida porque siento que tengo la posibilidad de hacerlo, porque además hay muchos temas que para mí son estratégicos dentro de la localidad que no han sido abordados. Y creo que por ello tengo la disposición y la capacidad para poder ejercer este cargo, o bueno, pues digamos esta posición dentro del proceso de representación que tenemos en nuestro país. La gente generalmente vota para alcalde o vota para consejo, pero nunca vota para las juntas administradoras locales. Y las juntas administradoras locales son el primer espacio o para que las cosas funcionen bien en la localidad o para que funcionen muy mal y que además se reproduzcan los procesos de corrupción. Si desde el mismo elemento básico que es la Junta Administradora local las cosas no funcionan bien, de ahí para arriba es que empiezan a funcionar muy mal. Entonces a veces no le damos la importancia suficiente a este tema y creo que es momento de que todos conozcamos de manera informada qué es lo que se debe hacer en las elecciones de ahorita de octubre. ¿Y cuál es su número para la elección? Bueno, el 27 de octubre nosotros nos van a entregar 3 tarjetones. En el primero podemos escoger viendo una fotografía. Entonces, obviamente mi fórmula para la alcaldía mayor es Claudia López. Ella verá en la fotico y ahí la marcan, está en la segunda posición del tarjetón. En el siguiente tarjetón vemos el Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá solo aparecen los partidos y los números. Estos números van del 1 al 45. En mi caso estoy en alianza con Fanny Gutiérrez, que es actual edil de la localidad, que es el partido Alianza Verde y el número 12. Y le entregan otro papelito que es el de la Junta Administradora Local de Fontibón. Este papel solo se lo entregan a las personas que votan dentro de la localidad de Fontibón. Entonces, en ese papelito encontrará todos los partidos y los números están del 81 al 89. Yo soy el partido Alianza Verde, marcamos el partido y después marcamos el número 83. Esa es, digamos que, la invitación a que nos acompañe el 27 de octubre con su voto. Partido Verde, número 83, porque por Fontibón somos más. Pues muchísimas gracias, Andrea Esther Castro Latorre. La verdad es que le reitero que he aprendido mucho de sus reflexiones, la felicito, una persona con mucha claridad y con mucha inteligencia, con mucha formación, leal a su Fontibón y pues ojalá que la respalde la ciudadanía y ojalá que usted haga un buen trabajo por Fontibón. Nadie da tanto como quien da esperanza. Y lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le dejó a los demás. Y el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otras personas. Muchísimas gracias por haber estado en Líderes que Enseña, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación y solo quiero dejar una pequeña reflexión. Cuando yo quise estudiar ciencia política, muchas personas me decían que por qué iba a estudiar eso, que yo no tenía contactos, que no tenía... Yo vengo de la educación pública desde primaria y pues como lo digo, tengo ese anhelo obviamente de poder generar transformaciones. Para mí mi vida es obviamente mi familia, mi hija, y obviamente siento que esto es una forma de hacer cambiar realidades y pues obviamente por eso quiero hacer el ejercicio desde el comienzo,
por eso quiero ser edil. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y espero obviamente que quienes nos escuchan y que habitan en la localidad o que tienen familiares en la localidad les puedan dar esta información, porque pues realmente queremos que se tomen las decisiones de una manera muy informada y a conciencia. Bueno, y espero que vuelva a estar por acá compartiendo con los oyentes, porque vea que apenas leímos un párrafo de la hoja de vida y con eso hicimos gran parte de un programa. Entonces, si leemos el otro, podemos hablar de muchísimos otros temas. A quien desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista@hotmail.com. En mi página web estamos subiendo audios de personas a las que entrevistamos y si usted los escucha va a aprender mucho. www.germandiazsosacapacitaciones.com. Este es Líderes que Enseñan, en la parte técnica don Mauricio Amador, en selección de personajes Jorge A. Sánchez B., como asesor espiritual e integral Jacob Roballo, en la dirección y conducción de este programa Germán Díaz Sosa.